Ya, chiquillos, buenos días. Toma asiento, señor. Hola, hola, buenos días. Ya, quería empezar un, con un pequeño anuncio. Un pequeño anuncio respecto al taller integrado del otro día, que llegaron poquitas, o sea, hicieron poco de envío en el buzón del taller integrado 4, así que les iba a dejar que lo puedan seguir enviando hasta hoy día a las 23:59. ¿Ya? Recuerden que el taller integrado 4 tiene una bonificación, o bueno, todos los talleres que hagan, que va a ir a los controles. Ya todavía no está completamente definido la forma en que se va a bonificar, pero bueno, va a tener una bonificación. Ya, así que pueden seguir enviando el taller 4, integrado 4, hasta hoy día a la noche, a las 23:59. Ya. Bueno, también recuerden que la idea es que dentro de lo que envíen se note que lo trabajaron, lo desarrollaron dentro de lo que saben, y no necesariamente, no hay una pauta de corrección, o sea, no es como una evaluación clásica en donde yo estoy con la pauta mirando si hicieron lo que hicieron, lo que está en la pauta, sino que es una revisión rápida de su trabajo, ¿ya? A lo que voy es que para tener la bonificación completa no es necesario que el control esté así completamente bien hecho ni nada, ¿ya? Sino que tiene que notarse su trabajo dentro del taller. Dígame. ¿Cómo? Eh, el taller integrado 4, ¿hasta qué taller global incluye? Todos los 4 puntos algo. Claro, todo el módulo 4 va para el taller integrado 4. ¿Ya? Dígame. Sí. No, grupal. Sí, son grupales. 4 o 5 personas pueden hacer el taller. Los envíos son grupales por si acaso, 4 o 5 personas. ¿Ya? Así que está todo ahí, es cosa de que lo trabajen, ¿no? Ya. Bueno, hoy día, como aparece acá, vamos a empezar el módulo 5 del curso, ¿ya? Iniciando con la clase magistral 5. Ya es un pequeño cambio de tema, o sea, vamos a dejar la transformada de Laplace tranquila por un rato y vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales de una forma completamente distinta, que es usando la escritura en series de potencia de las funciones. ¿Sí? Que, bueno, eso ustedes lo vieron, la escritura de las funciones en serie de potencia las vieron en cálculo integral, si no me equivoco. ¿Ya? Y esa forma de escribir las funciones, bueno, no todas se pueden escribir como serie de potencia, pero las que sí se pueden tienen una forma distinta de poder resolver las ecuaciones diferenciales usando eso. ¿Ya? Que de hecho es mucho más versátil que las que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la mayor parte, de hecho, de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior con coeficientes variables, ¿sí? El problema de que sean variables siempre es amplio, no se puede resolver en términos de funciones elementales. O sea, no siempre las soluciones de ecuaciones diferenciales de ese estilo son funciones elementales clásicas, como la exponencial, seno, coseno, qué sé yo. ¿Ya? Una estrategia usual para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es suponer una solución en forma de serie de potencias. O sea, suponer que una serie de potencias es solución de la ecuación. ¿Ya? Y esta estrategia, como dice ahí, permite resolver muchas ecuaciones diferenciales no elementales que con frecuencia se presentan en múltiples aplicaciones. Un ejemplo importante podría ser la ecuación de Bessel, ya que es una ecuación muy famosa, como dice abajo, en áreas como la acústica, flujo de calor y radiación electromagnética. ¿Ya? Esa es la ecuación de Bessel, es una ecuación de segundo orden. Recuerden que la incógnita es I, entonces, y está I y prima e I2 prima, y tiene coeficientes variables.
¿ya? No tiene coeficientes constantes como muchas de las que hemos resuelto durante el curso, ¿ya? Entonces, siempre que los coeficientes son variables, eh, un poco se complica, ¿ya? Y en este caso, la ecuación de Bessel se puede resolver usando escrituras, o sea, suponer que una solución se puede escribir en forma de serie de potencias, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la ecuación de Bessel que la vamos a trabajar durante un rato. Es parecida, si se fijan, un poco a la de Cauchy-Euler, pero bueno, no es idéntica, ¿cierto? El x cuadrado es el coeficiente del i2', el x es el coeficiente del i', y ese término x cuadrado menos n cuadrado es el coeficiente del i, ya donde, bueno, el n tiene un cierto significado dentro de contextos como esos que están ahí abajo, en la acústica, en flujos de calor y radiación electromagnética. Ya, entonces, hay que recordar algunas cosas de serie de potencia para poder saber resolver ecuaciones diferenciales con series de potencia. Ya, recordemos que una serie de potencias de x menos a, o centrada en a, también puede que lo hayan visto de esa forma, es de esa forma. Ya, es una serie infinita. Bueno, es medio redundante decir que una serie infinita, porque series son infinitas ya. Es una suma infinita, podríamos decir, de esa forma. Ya, fíjense que todos los términos incluyen un x menos a, solo que primero podríamos pensar que el c sub 0 está por x menos a elevado a 0, el siguiente x menos a elevado a 1, siguiente x menos a al cuadrado, y así va avanzando. Y C0, C1, C2, C3 son los coeficientes. ¿Ya? Entonces, cuando tienen una serie del estilo de arriba, uno dice que eso es una serie de x menos a, o dice que la serie está centrada en a. ¿Ya? Y bueno, un caso particular, pero que va a ser el que probablemente usemos la mayoría de las veces, o muchas veces al menos, es si es que el a es cero, es decir, que la serie está centrada en cero, o es una serie simplemente de x, ¿ya? Que queda escrito de esa forma, que eso es como un polinomio clásico, que llega hasta infinito. ¿Ya? Una serie de potencia en términos simples es un polinomio, pero que llega hasta grado infinito. ¿Sí? Eso es una buena forma de verlo. ¿Sí? De hecho, bueno, todos los polinomios tienen escritura en serie de potencias si uno le pone cero a todos los coeficientes que siguen después del grado del polinomio. ¿Sí? Si ustedes quieren la escritura en serie de potencias de un polinomio de grado 10, entonces los primeros 10 términos, C0, C1, C2, ¿cierto? Hasta C sub 10, los van a poner ahí como C0, C1, C2 hasta C sub 10, y del C11 en adelante puros ceros nomás. ¿Ya? Entonces, las funciones que tienen escritura en serie de potencias gratuitas son los polinomios. ¿Sí? Todos los polinomios tienen escritura en serie de potencias si uno le pone puros ceros a los coeficientes que siguen después del término del grado del polinomio. Ya, pero no solo los polinomios tienen escritura en serie de potencias, eh, hay un montón de otras funciones que también la tienen, y con esas vamos a empezar a trabajar ahora. Ya, bueno, de hecho las funciones clásicas, el seno, coseno, exponencial, logaritmo, todas esas también tienen series de potencias, solo que uno tiene que ir viendo si están centradas en a igual 0 o tienen algún otro centro, o sea, si son de x menos a o o de x, etc. Ya, pero bueno, esa es la de arriba es la forma general de la serie de potencias, y la de abajo es la forma general de una serie de potencias centrada en 0. Ya, la serie de potencias 1, que es esta, la que está centrada en el 0, esa es la que tiene el número 1, converge en el intervalo i siempre que ese límite exista. En el fondo, una serie de potencias, o bueno, una serie en general, es simplemente el límite de una sumatoria que llega hasta n, solo que después le calculan el n tendiendo a infinito. ¿Sí? O sea que para calcular, una forma de calcular las series es como parecido a lo que hacíamos con las integrales impropias. Sacamos el infinito y en ese lugar ponemos un n mayúscula, pero después al final hay que hacer el n mayúscula tender a infinito. O sea, uno calcula la sumatoria de n mayúscula y después hace tender el n mayúscula a infinito. Entonces, se dice que la serie de potencias que está ahí converge para x en algún intervalo i, siempre que ese límite exista para todo x en i. ¿Ya? Porque, bueno, las series de potencias a veces convergen para algunos valores de x, pero divergen para otros valores de x. ¿Ya? Pero uno siempre trabaja con x dentro de un intervalo i.
donde la idea es que dentro de ese intervalo converja para todos los x. ¿Ya? Entonces, si estamos en ese caso, o sea que tenemos una serie en donde ese límite converge para todos los x en algún intervalo y, entonces el resultado de esa serie le vamos a llamar f de x. ¿Ya? Porque estas series, cuando uno las calcula, dependen de x finalmente. Entonces, al resultado le vamos a llamar f de x, y podríamos pensar que el dominio de esa f de x es el intervalo en donde la serie de potencias converge. ¿Ya? Y a esta serie, que bueno, ahí está escrito como de forma resumida, sin los límites, se le llama representación en serie de potencias de la función f en el intervalo i. Ya, entonces, una representación en serie de potencias de una función puede estar centrada en distintos puntos. Ya, o sea, puede ser una serie de x, puede ser una serie de x menos a. El dominio de la función f de x es, digamos, los valores de x donde la serie de potencias converge. ¿Ya? Ustedes vieron en cálculo integral cómo determinar el intervalo. Bueno, otra cosa es que quizás lo recuerden con lujo de detalle, pero en rigor vieron cómo determinar el intervalo en donde una serie de potencias converge. Bueno, igual si lo necesitamos por ahí lo vamos a recordar, no hay problema con eso. Ya, pero los intervalos de convergencia de series de potencias son calculables. ¿Ya? Así que ese intervalo se toma como el dominio de esta función f de x. O sea, la f de x está definida sobre i. ¿Ya? Los detalles los vamos a ir viendo, ¿cierto? Como siempre, en los talleres globales que van a venir después. Ya, las siguientes representaciones en serie de potencias son conocidas. Esas son como las funciones clásicas que uno ya le conoce en la serie de potencias. Así que es como nuestro banco de series conocidas. Ya, todo esto es demostrable. Por ejemplo, la función e elevado a x se puede escribir como esa serie de potencias. 1 más x cuadrado partido 2 factorial más x cubo partido 3 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso obviamente hasta infinito. Ya está la del coseno, que es la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n partido 2n factorial, y ahí está la escritura. El seno también, el coseno hiperbólico, que la del coseno hiperbólico es muy parecida a la del coseno normal, y la del seno hiperbólico también es muy parecida a la del seno, solo que no tiene la alternancia de los signos. ¿Ya? La del logaritmo y esa que uno la conoce como la geométrica, porque sale de la sumatoria geométrica. ¿Se acuerdan de la sumatoria geométrica? Cuando uno ve sumatoria telescópica, sumatoria geométrica, que en el fondo es cuando el x está elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Eso tiene ese resultado. Que esa se demuestra con la sumatoria geométrica, pero uno hace tender el grado del x a infinito y da 1 partido 1 menos. Ya, así que bueno, esas son las que son las estándar, las conocidas. ¿Ya? Entonces, curiosidades de esto es que miremos la 1 nomás. Trabajar con la función e elevado a x y trabajar con esa serie de potencias es equivalente, porque son la misma función. De hecho, si lo miran, esa serie de potencias, la de la exponencial, tiene una gracia única, que es y que de hecho eso es lo que hace que uno se dé cuenta que ese resultado es la exponencial. Fíjense que esa serie de potencias, la de la exponencial, si yo la derivo, derívenla en su mente. Si la derivan, bueno, el 1 va a desaparecer, ¿cierto? El x va a dar 1, el x cuadrado medio va a dar x, el x cubo partido por 6, cuando lo deriven va a dar x cuadrado medios, y bueno, van a seguir avanzando, y si se fijan, siempre al derivar el término de la derecha obtienen el de la izquierda. Entonces, cuando ustedes le calculan la derivada de esa serie de potencias, la derivada es la misma serie de potencias. ¿Sí? La derivada de esa serie, 1 más x cuadrado medio más x cubo partido 3 factorial, si la derivan, vuelve a dar la misma serie. Vuelve a partir 1 más x cuadrado medio, etc. ¿Y cuál es la única función que cumple eso? Y de hecho ahí uno usa el teorema de existencia y unicidad,
la única función que tiene permiso en el mundo de ser igual a su derivada es la exponencial. Por eso esa función es la exponencial, por teorema de existencia y unicidad. Porque encontraron, en algún momento de la historia, encontraron dos funciones que al derivarla dan lo mismo, pero por teorema de existencia y unicidad hay una sola, entonces son la misma. ¿Ya? Y bueno, entonces eso mismo pasa con todas estas funciones, o sea, todas estas series de potencia cumplen las mismas propiedades que la función, porque son la función, ¿ya? Solo que tienen una escrita, o sea, tienen una forma de escribirse que es como lo más parecido a un polinomio, ¿sí? O sea, la exponencial, entre comillas, podemos pensarlo como un polinomio, pero que llega hasta infinito, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, estas, ahí a medida que nos vayan apareciendo, las vamos a ir recordando. Tampoco es necesario que se las sepan de memoria, pero son rápidas de deducir en todo caso. Ya, propiedades de la serie de la 1 a la 5 convergen a la función indicada para todo valor de x. Volvamos entonces para atrás. De la serie 1 a la 5, es decir, la de la exponencial, del coseno, del seno, del coseno hiperbólico, del seno hiperbólico, esas cinco series convergen para todo valor de x en los reales. ¿Ya? Entonces, ahí el intervalo de convergencia es todos los reales. ¿Sí? Y eso es bueno porque estas funciones tienen dominio todos los reales. Entonces está bien que tengan una escritura en serie de potencias que sea válida para todos los reales. ¿Sí? Ahora, que tengan una serie de potencias, que estas funciones tengan una serie de potencias válida para todos los reales, no quiere decir que no pueda tener otra escritura distinta en otra serie de potencias que tenga un intervalo más chico. ¿Ya? O sea, cada escritura en serie de potencias tiene asociado siempre un intervalo de convergencia. En el caso de la 1 a la 5, esas tienen intervalo de convergencia todos los reales, pero la 6 y la 7 tienen un intervalo de convergencia más chico. Ya que como está indicado ahí, la 6 y la 7 convergen si es que el valor absoluto de x es menor que 1. O sea, que el intervalo de convergencia es de menos 1 hasta 1, sin contar ni el menos 1 ni el 1. ¿Cierto? Esos son todos los números que tienen valor absoluto menor que 1. Pero divergen, ¿ya? Para los x mayor o igual que 1. O sea, la serie 6 y 7, esa escritura en serie es válida solamente con ese dominio, entre menos 1 y 1. No es para todos los reales como la anterior. ¿Ya? Y que tampoco es todo no sé, pues mirando el caso del logaritmo, tampoco es todo su dominio. Nosotros sabemos que el dominio del logaritmo natural es mucho más que entre menos 1 y 1. Sigue para el infinito positivo, ¿cierto? Sin embargo, esa escritura en series solamente es válida entre menos 1 y 1. ¿Ya? Porque el intervalo de convergencia es ese. Y lo mismo pasa con la función de abajo. Esa escritura en serie de potencias solo es válida para los x entre menos 1 y 1. Y, bueno, derechamente no es válida para los demás. ¿Ya? Porque divergen esas dos series cuando los x son mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la serie de potencias de los ejemplos anteriores se obtienen de la serie de Taylor de cada función. Yo sé que ustedes han visto polinomios de Taylor, pero no sé si han visto series de Taylor. Polinomio de Taylor lo vieron, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿y serie de Taylor no? Bueno, el polinomio de Taylor llega hasta un grado n. La serie de Taylor es el mismo polinomio de Taylor, solo que llega hasta infinito. Hay una fórmula para ir deduciendo los coeficientes del polinomio de Taylor hasta cierto n. Si uno lo hace hasta infinito, esa es la serie de potencia. ¿Ya? De hecho, ahí está. La serie de Taylor con centro en x igual a de una función f es esa serie de potencia. O sea, si a ustedes les dan la función y les dan el centro, ocupan esa fórmula, f de a, es decir, evalúan el a en la función, más f' de a por x menos a, o sea, derivan la función, le evalúan el a, y eso lo multiplican por x menos a, más la segunda derivada de la función evaluada en a, partido 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. Después vendría la tercera derivada, partido por 3 factorial, ¿cierto? La cuarta derivada, partido por 4 factorial, etc. Esa es la fórmula de la serie de Taylor, que es la misma que el polinomio de Taylor, solo que aquí la serie llega hasta infinito. O sea, la función tiene que ser infinitamente derivable, porque si no, si es que no es infinitamente derivable y se puede derivar hasta cierto número nomás,
entonces no va a tener la serie completa, o sea, poder llegar hasta ahí nomás. ¿Ya? Por eso ahí dice que esta serie es válida bajo la hipótesis que f es infinitamente derivable, o sea que existen todos los f, f', f2', etcétera. Todos tienen que ser derivables en el punto x igual a, ¿ya? De tal manera que los coeficientes están todos definidos. ¿Ya? Así que las series de arriba que mostramos antes, donde estaba la exponencial, el seno, coseno, todas esas, se deducen a partir de esa, de la serie de Taylor, para esa función. Porque uno sabe que la serie de Taylor converge para esas funciones. Y si el A es cero, es decir, el centro, entonces la serie de Taylor se conoce como, o bueno, esa serie cuando está centrada en cero se conoce como serie de Maclaurin, ¿ya? Que es la misma, solo que se cambia el A por cero. Que generalmente uno habla de la serie de Taylor, pero generalmente uno trabaja con la que está centrada en cero nomás. ¿Ya? Pero bueno, igual existe la serie de Taylor centrada en cualquier otro número, no solamente en el cero. ¿Ya? ¿Dudas? Veamos entonces, a modo de ejemplo, determinemos la serie de Taylor de la exponencial. ¿Ya? Eso hagámoslo en la pizarra, si no, medio fome. Entonces vamos a ver, dada la función y dado el centro, vamos a ver cómo determinar la serie de potencias de esa función centrada en ese punto que nos dieron. ¿Ya? Entonces, ejemplo, encuentre la serie de potencias de f de x igual a e elevado a x, ¿ya? Centrada en cero. Dígame. ¿Qué significa que esté centrada en un punto? Eh, que la serie de Taylor se podía ocupar, o sea, a ver, miremos un poquito la fórmula para explicarles qué significa que esté centrada en un punto. Pero voy a ocupar la serie de Taylor cuando está centrado en un punto A, entonces la función yo la evalúo en A, la derivada la evalúo en A por x menos A, la segunda derivada la evalúo en A por x menos A al cuadrado, etc. Entonces cuando está, no sé, pues si nos piden la serie de una función centrada en 1, entonces todo esto se va haciendo en el 1, x menos 1, etc. Acá, y cuando el centro era 0, era la serie de Maclaurin, pero en el fondo el A es donde tenemos que ir evaluando los coeficientes acá. Sí, que en el fondo el A es lo que resta al X dentro de ese factor de ahí, del X menos a la N. ¿Ya? Lo estándar es ocupar A igual 0, pero igual existen series centradas en otros valores. Ya, entonces, eh, cuando la serie de Taylor converge, es igual a la serie de potencias. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar la serie de Taylor para esta función, porque ya se sabe que la serie de Taylor en ese caso sí converge. Entonces, la serie de potencias de esta función será la serie de Taylor simplemente. Taylor. ¿Ya?
Cuando esto no ocurre, o sea, si a mí me pide la serie de potencia de una función, eh, cuando no puedo usar la serie de Taylor, es cuando la serie de Taylor no converge. ¿Ya? Pero es sabido que para la función e elevado a x la serie de Taylor sí converge, entonces la serie de potencia la saco de ahí. ¿Ya? En todo caso, generalmente sí nos va a funcionar la serie de Taylor. ¿Ya? Cuando sí converge la serie de Taylor, entonces esa es la escritura en serie de potencias. ¿Ya? Ya, pues, ocupemos entonces la serie de Taylor de esta función. Por definición, la serie de Taylor, bueno, esta f de x, la serie de Taylor es, escrita resumidamente, es desde n igual 0 hasta infinito, de la f derivada n veces, evaluada en el centro, partido por n factorial, y eso va multiplicado por x menos el centro a la n. Esa es la definición de la serie de Taylor. ¿Ya? Que si uno la expande, para n igual 0 es la función sin derivar. F no. Evaluada en A, partido por 0 factorial. Por x menos A elevado a 0, así que ese término no iría en el primer caso. Y tampoco hay problema con 0 factorial. ¿Cuánto es 0 factorial? 1. Ya, muy bien. Dígame. No, cuando uno pone el exponente como entre paréntesis, quiere decir grado de derivación, no de elevación. ¿Ya? Una notación cuando, no sé, pues si ya tengo que derivar 7 veces la función para no ponerle 7 tildes, pues le pongo elevado a 7, pero el 7 entre paréntesis. Entonces, más, cuando el n vale 1, esto sería la función derivada, evaluada en el A, partido por 1 factorial, y ahora aquí ya habría este primer término x menos A, elevado a 1. Ese sería el segundo término. Bueno, y así sucesivamente. El tercer término sería la función derivada dos veces, centrada en A, o sea, evaluada en A, partido 2 factorial por x menos A al cuadrado. Hagamos uno más y después ya ponemos puntitos suspensivos. Dígame. Ah, no, perdón, sí, era FDA el primero. O sea, bueno, igual nos piden después que el centro sea cero, pero al principio yo lo estaba escribiendo en A, un lapsus. ¿Ya? Así que aquí iría la F derivada tres veces, que ya quizá ahí podríamos usar esa notación. X menos A al cubo, ¿ya? Y así por el resto de los tiempos. ¿Ya? Entonces, eh, tener determinada esta serie por completo, porque claro, yo siempre puedo poner los puntitos suspensivos y decir, ya, ahí sigue. La idea es buscar como el patrón de los coeficientes. O sea, encontrar el patrón de estos. ¿Ya? Porque acuérdense que este es el C sub 0, este es el C sub 1, este es el C sub 2, C sub 3, etc. O sea, encontrar una fórmula general para los C sub n, que son los coeficientes de los términos x menos a la algo. ¿Ya? Entonces, y estos son las derivadas evaluadas en el centro. Entonces, ocupemos ya ahora la función. Eh, hagamos una tablita. Pongamos, pongamos 1, 2, 3. Ese que es como la cantidad de derivadas. Entonces aquí vamos a tener f derivado de n veces de x, ¿ya? Y después f
derivado n veces, pero evaluado en 0. Ahora sí voy a ocupar que el centro que quiero es 0. Entonces pongamos eso partido por n factorial. Este es el Cn. Dígame. Sí, pues, no, sí. Nos tiene que dar la serie que vimos delante como serie conocida. Es para que vean cómo hacer la deducción de esa serie. Ya. Eh, ¿Se entiende la tablita, no? Aquí en la primera columna va a ir la función derivada una vez, derivada dos veces, derivada tres veces, derivada cuatro veces, y después vamos a ver si es que hay alguna forma general para la derivada n veces. Después, todas esas derivadas las vamos a evaluar en cero y también vamos a tratar de encontrar una forma general, y después eso partido por n factorial, y eso van a ser los coeficientes entonces. Bueno, aquí estamos medio fome, ¿o no? Medio fácil, porque si la f de x, que es la exponencial, eh, quizá aquí me faltó un cero. O sea, como el n partirlo de cero, porque la serie parte de cero. Sí, perdón. Cero. O sea, derivado cero veces, derivado una vez, dos veces, tres veces. N. Ya, entonces si la función la derivo cero veces, es eso. Entonces esta ahora la voy a evaluar cuando el x vale a, es decir, cero. O sea, e elevado a cero, por lo tanto de 1. ¿Ya? Y entonces el primero va a ser este anterior partido por 1, o sea, por n factorial, pero en este caso el n es 0. Así que este sería 1, que es el C0. Ese es el primer coeficiente. ¿Ya? Bueno, y así vamos avanzando. De hecho, aquí esta primera columna se completa sola, ¿cierto? Porque es todo el rato la misma función. Bueno, e elevado a x nomás. Estos también son puro 1. 1, 1, 1, 1, 1. Y acá sería entonces 1, que es lo que nos dio la columna anterior, partido 1 factorial, y eso es 1, ese es el C1. Después abajo sería 1 partido 2 factorial, ¿cierto? Porque, no, me corrí. Se me corrió la numeración. Claro, me quedó chueco esto, ¿no? Necesito correr un poquito más abajo. Este era el 1, elevado a x. Ahí sí. Entonces este es el 2, elevado a x. 1 y 1 partido 2 factorial. Un medio es el C2. Tres veces elevado a x. 1, 1 partido 3 factorial, que eso es lo mismo que un sexto. Bueno, pero es mejor ponerle 1 partido 3 factorial. El C3. N elevado a x, 1, 1 partido por n factorial. Ese es el C. Ya que el patrón sale solo, no hay mucho que hacer, pues la función, como al derivarse siempre queda igual, no es muy complicado. Es muy complicado darse cuenta que ese es el patrón, pues 1 partido por n factorial, ¿no? ¿Ya? Entonces esto implica que la función e elevado a x, que es la f de x, se puede escribir como su serie de Taylor, que va desde n igual 0 hasta infinito. Entonces van los coeficientes en su forma general, en este caso 1 partido n factorial por x menos a elevado a n, es decir, x nomás elevado a n. ¿Ya? Esa es la serie de la exponencial entonces. Sí, la idea es encontrar esta forma general para ponerla aquí. ¿Ya? Esta es centrada en cero, sí.
Si quieren lo ponen ahí. Si quieren la serie de potencia centrada en uno, es cosa de que en la columna de f derivado de n veces, donde teníamos que evaluar en cero, es derivar en uno, pues entonces serían todos e. Y ahí eso también cambiaría, porque sería e partido uno, e partido 2, e partido 3. Entonces si queremos la serie de esta, pero centrada en uno, aquí quería una e. Creo que sería la única diferencia. ¿Ya? Pero así se deducen las series de potencia. Eh, Sería interesante quizás hacer la del seno y del coseno, porque esas salen juntas. Que me parece que aquí estaba propuesto también. Claro, ahí está. Determine la serie de Taylor del seno y del coseno. Hagamos la del seno y del coseno. O bueno, hagamos una de ellas, al menos. La otra queda como ejercicio. Ya, ¿dudas con esta? Es cosa de aplicar la fórmula de la serie de Taylor sobre la función con un centro específico y les va a dar. Ya, por, bueno, ya. Entremos la del seno. Siempre va a tener que, ¿qué? O sea, si se dan cuenta del patrón antes, no es necesario que, o sea, pueden hacer menos. Si la cosa es que encuentren el patrón y que esté bien el patrón, obviamente. Pero a veces uno necesita menos, a veces uno necesita más que esto. Ya, la del seno es un poco más emocionante que la de la exponencial. Esta es como la más fácil. De hecho, aquí yo creo que vamos a tener que hacer más derivaciones, pero ahí veamos, ahí lo vamos viendo. Entonces, vamos a hacer la del seno. Ya la del coseno la pueden hacer ustedes. El centro igual cero igual. Esto en rigor es repaso porque lo vieron o lo debiesen haber visto en integral. Pero lo estamos viendo igual porque en general es fácil de olvidar. Ya, vamos a encontrar entonces la serie del seno. Eh, bueno, no vamos a hacer todo el preámbulo, pero lo que sí sabemos es que el seno de x va a ser que la serie, ¿cierto? Desde n igual 0 hasta infinito, de los coeficientes, que los coeficientes son f derivado de n veces, eh, como la queremos en 0, va a ser evaluada en 0, eso partido por n factorial, x menos 0, x no va, elevado a n. ¿Sí? Si quieren pónganle, sabemos qué. Ya eso es lo que se sabe por series de Taylor. Entonces, si la función seno, vamos ahora sí completando la tablita. Si la función seno la derivo 0 veces, bueno, 0. Eso entonces lo evaluamos en el centro, el seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? 0, muy bien. Ya, por lo tanto el c sub 0 es 0 también. 0 partido 1 factorial. O sea, 0 partido 0 factorial. Ya, si quieren pongan eso. A veces para ver el patrón hace falta tener escrito así. Ya, de hecho yo creo que aquí vamos a necesitar como
varios. Ya, si derivamos el seno, una vez, me da coseno, ¿sí? Bueno, quizás calculemos el tiro de las derivadas. La derivada del coseno menos seno, o sea, en el nivel de abajo iría menos seno. Y la derivada de menos seno menos coseno. Y la derivada del menos coseno, seno, o sea, volvió arriba. Después si uno deriva el seno, entonces va de nuevo coseno. Bueno, y así es cíclica esta. ¿Ya? Por lo tanto, con los numeritos también va a ir pasando lo mismo. También van a ser cíclicos. Entonces, el coseno, veamos el nivel 1, la fila del 1. El coseno, si lo evalúo en el centro, o sea, coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Después, si el nivel 2 lo evalúo en el 0, el menos seno, otra vez 0. El nivel 3, menos 1. Nivel 4, 0. Nivel 5, bueno, aquí ya se hace cíclico, ¿cierto? Pero aquí igual van a ir cambiando, porque aquí se divide por n factorial. ¿Ya? Entonces, en la fila del 1 sería 1 partido por 1 factorial, ¿cierto? Que eso es 1. En la fila 2 sería 0. En la fila 3 sería menos 1 partido por n factorial, que en este caso es 3 factorial. ¿Ya? En el nivel 4, 0. En el nivel 5, 1 partido 5 factorial. Ya, entonces, vamos a poner así nomás, seno derivado de n veces. Ya, si se fijan, la tercera columna siempre es 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí va a pasar, en la última columna, que es la que uno busca finalmente, cuando el n es par, no va a haber término, ¿cierto? Cuando el n es par, siempre va a ser 0. Cuando el n sea impar, van a ir pasando cosas. Entonces, este es el C1, el C3, C5. ¿Logran ver cuál va a ser el patrón o no? Si se fijan, con los signos hay una alternancia. Va más, menos, más, menos, más, menos. Y siempre va partido por números impares. ¿Ya? Entonces, la conjetura sería que el C sub n es menos 1, pero aquí va a haber que hacer algo. Porque no puedo usar el mismo n, porque si no me dan negativo siempre. ¿Sí? Veamos el tiro. Bueno, lo que sabemos es que abajo va n, bueno, n factorial igual. Solo que aquí nos falta ver una manera para que eso vaya positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Ya, pero no escribamos eso que se ve feo. Hagámoslo aquí con la serie. Tomemos todo eso y metámoslo acá en la serie. ¿Ya? Para ver si ahí se puede ajustar de mejor forma. Entonces, la serie del seno sería serie desde n igual 0 hasta infinito. Hagámoslo así, hagámoslo así. C sub 0 más C sub 1 por X más C sub 2 por X cuadrado más C sub 3 por X al cubo más C sub 4 por X a la cuarta más C sub 5 por X a la quinta. ¿Ya?
donde estos C son los que salen en la última columna de la tabla. Entonces ahí hay muchos que ya son 0 al tiro, ¿cierto? Todos estos, todos los pares son 0. Solo con los impares pasan cosas. ¿Ya? El C1 era 1. Bueno, entonces podríamos quizá extenderlo un poquito más, porque este va a ser 1 por X más el C3 era menos 1 partido 3 factorial y por X al cubo, ¿cierto? Más el C5 era 1 partido 5 factorial por X a la quinta, ¿sí? ¿Va a haber término con X a la sexta? No, ¿cierto? Porque todos los pares son 0. Va a haber con X a la séptima. ¿Y cómo sería el del X a la séptima? Menos 1, ¿cierto? Partido 7 factorial, X a la séptima. El 8 no va a estar. O sea, el elevado a 8 no va a estar. El elevado a 9 sería, aquí me falta el factorial, positivo otra vez. ¿Ya? Bueno, ahí sigue. Entonces escribamos eso como serie. Solo que le vamos a tener que cambiar el... Oh, ¿verdad? El n lo vamos a mover de otra forma. Sería entonces seno de x igual a... Escribamos eso como una serie, pero no usemos el n, porque el n es el que iba corriendo acá. Usemos otra letra, un k. ¿Cómo son los términos entonces? Menos 1 elevado a k, ¿cierto? Porque de esa forma parte positivo. Iba más, menos, más, menos. ¿Qué pasa con el x? ¿A cuánto lo elevo? A 2,1, ¿cierto? Y eso siempre está partido por 2,1 factorial. ¿Ya? Esa sería la escritura entonces. Vamos a enderezarlo un poco. Sería entonces menos 1 elevado a k partido por 2,1 factorial por x a 2,1. ¿Ya? Esa es la escritura en serie de potencias del cero, cuando está centrado en cero. ¿Ya? Uno tiene que cambiar el índice por un k para que cuando este k vaya a 0, 1, 2, 3, 4, el n vaya 1, 3, 5, 7, 9, vaya solo por los impares. ¿Ya? Esa sería entonces la serie del seno. Que si miran lo que habíamos hecho delante, es lo mismo. Dígame. El k va por todos los naturales, incluyendo el 0. ¿Ya? Pero, como el exponente del x es 2,1, el 2k más 1 es el que va por los impares solamente. Porque cuando el k sea 0 va a dar x elevado a 1, cuando el k sea 1 va a dar x elevado a 3, cuando el k sea 2 va a dar x elevado a 5, etc. ¿Claro? Ah, a ver. Sí, pues no, sí, cuando el k sea 1 va a dar menos. El denominador va a ser 3 factorial. Y el x va a estar elevado a 3, que es ese. No, pero el x daba cuando el k es 0. Si el k es 0, este da x. Y este da el menos 1 elevado a k queda 1 positivo y partido por 1 positivo, que es este. Este da para k igual 0. Si quieres lo ponemos aquí. Este de aquí da para k igual 0. Este de aquí va para k igual 1. Ese para k igual 2. ¿Sí? Para el coseno hay que hacer algo parecido. Solo que para el coseno quedan puros pares acá. Entonces la serie queda x elevado a 2k y abajo queda 2k factorial. Es porque los que dan 0 en el coseno van cambiados, van trasladados respecto a esto. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo pueden... Es un buen ejercicio que hagan el coseno si ya vieron cómo hacer esto.
¿Más dudas? ¿No? ¿En la casa dudas? Ya, súper. Volvamos entonces a la presentación. De hecho, si quieren vamos a mirar acá Aquí está la del seno. Bueno, aquí le pusieron n otra vez, pero da lo mismo. Si es un índice mudo, lo redefinen de otra manera, pero ahí está la que acabamos de hacer. Fíjense que el menos 1 a la n, el x elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial, y la del coseno es muy parecida, pero en este caso, perdón, la del coseno es esta. La del coseno también va alternando, solo que, de hecho, también parte positivo, negativo, solo que se queda con los puros pares. Todos los otros son los que dan cero. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo pueden verificar. Entonces ya tenemos esta parte, determinamos la del seno y queda como ejercicio para ustedes que hagan la del coseno también. Ya, entonces, hay todo un mundo con estas funciones que sí se pueden escribir como series de potencias. De hecho, las funciones que sí se pueden escribir como series de potencias se llaman, como dice ahí, funciones analíticas. ¿Ya? Una función f se dice analítica en un punto A si se puede representar como una serie de potencias de x menos a. Es decir, que se puede representar como una serie de potencias centrado en a. ¿Ya? Eh, con un radio de convergencia positivo o infinito. El radio de convergencia tiene que ver con el intervalo de convergencia. No sé, pues si el intervalo de convergencia es de menos 1 hasta 1, el radio es 1, porque es la distancia desde el centro hacia las orillas. Si el intervalo de convergencia es el intervalo 0,4, el radio de convergencia es 2, porque me centro en el 2, desde el 2 para atrás llego al 0, 2 para adelante llego al 4. ¿Ya? Siempre el radio de convergencia lo pueden pensar como el largo del intervalo dividido por 2. Es la distancia desde el centro del intervalo hacia los costados. Y también puede ser infinito el radio de convergencia. ¿En qué caso el radio de convergencia sería infinito? ¿Cuál es el intervalo de convergencia si es que el radio de convergencia es infinito? Todos los reales. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, f analítica en un punto A si se puede representar como una serie centrada en A, con un radio de convergencia positivo o infinito. Por ejemplo, esas funciones que están ahí. Todas esas funciones, la exponencial, el coseno, el seno, todas esas demás, todas son analíticas en x igual 0. ¿Qué significa eso? Que se pueden representar mediante una serie de potencias centrada en a igual 0. ¿Ya? En el caso de la exponencial, coseno, seno, bueno, las primeras 5 que lo habían mencionado antes, estas 5 son analíticas en x igual 0 y el radio es infinito porque el intervalo eran todos los reales. En cambio, la logaritmo y la 1 partido 1 menos x tenían radio 1 de convergencia. ¿Ya? Entonces una buena pregunta sería, ¿en qué otros puntos se puede afirmar que esas funciones son analíticas? Y la verdad es que las funciones son analíticas en su dominio. ¿Ya? Solo que el radio de convergencia es el que podría haberse modificado. ¿Ya? Todas esas funciones se pueden centrar en cualquier punto de su dominio. Eso es un teorema, de hecho, ¿ya? Que da respuesta a esa duda inicial. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar de funciones analíticas. Cuando queramos, para no decir toda la frase que f tiene una representación en serie de potencias centrado en un punto A, vamos a decir que f es analítica en A. ¿Ya? Entonces, todas estas funciones son analíticas porque tienen una escritura en serie de potencias en el cero, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y en qué otros puntos se puede afirmar que son analíticas? Entonces, en todos los puntos de su dominio. Solo que el radio de convergencia va a cambiar dependiendo a dónde esté centrada la serie. ¿Ya? Eso es una función analítica entonces, una función que tiene escritura en serie de potencias. Ahora, ¿cómo metemos esto con las ecuaciones diferenciales? Pues si eso es lo que queremos. Esto era solamente un recuerdo de las series de potencias. Entonces, como dice ahí, vamos a trabajar con orden 2, ¿cierto? Pero bueno, las ideas se extienden para orden mayor. Considere la ecuación de segundo orden lineal que está ahí, a sub 2 de x por y 2' más a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y.
¿ya? Pero la vamos a escribir en la forma estándar, que es cuando uno divide por el coeficiente del I2' para que el I2' quede solito. Hay muchos métodos que se basan en la forma estándar de la ecuación y no en la forma de arriba. Ya, entonces, si dividimos por el coeficiente del I2', nos queda la forma estándar, que es esa, I2' por más un P de X por Y más un Q de X por Y. Entonces, se dice que un punto X sub 0 es un punto ordinario de esta última ecuación diferencial, de la 9, si es que P de X y Q de X en la forma 9 son analíticas en el X sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación 9 es, un punto X0 es un punto ordinario de esta ecuación cuando P y Q tienen una escritura en serie en ese X0, centrado en ese X0. ¿Ya? Un punto que no es ordinario le vamos a decir punto singular. ¿Ya? En general, este tipo de ecuaciones diferenciales, la mayoría de los puntos son ordinarios, o sea que P y Q tienen escritura en serie en la mayoría de esos puntos que están ahí, y hay ciertos puntos específicos en donde P y Q no tienen escritura en serie, y esos son los denominados entonces puntos singulares. ¿Ya? El tema es que el X0, para que sea punto ordinario, para que el X0 sea ordinario, tanto la P como la Q tienen que ser analíticas en el X0. Las dos simultáneamente tienen que ser analíticas en el X0. O sea que P y Q tienen que tener serie de potencias centrada en X0. Las dos simultáneamente. Si es que hay una de las dos que falle, ya sea P o Q, con tener serie de potencias centrada en el X0, o sea, con ser analítica en el X0, el punto es singular al tiro. ¿Ya? Basta que falle P o Q con su analiticidad en el X sub 0 para que el punto deje de ser ordinario y pase a ser singular. ¿Ya? Tiene que resultar con las dos. Ejemplos. Ahí tenemos una primera ecuación que ahí está escrita en la forma no estándar, así que para estandarizarla se divide por e elevado a x, por lo tanto el primer término queda i2', el segundo término queda x partido por e a la x, y el tercer término queda 1 partido por e a la x. Entonces la p es lo que acompaña al i' en esta forma, es decir, x partido e a la x, y la q es 1 partido e a la x. ¿Ya? Entonces, se tiene que p de x y q de x, ambas funciones, esta de arriba y esta de acá, las dos son analíticas en todo R. Ya se pueden preguntar cómo lo sabemos, es porque, demostramos que la e elevado a x, o dijimos que la e elevado a x es analítica en todos los reales. ¿Sí? Acuérdense que estas funciones son analíticas en todo su dominio, y el dominio de e elevado a x son todos los reales. Y la función de arriba es x, que es un polinomio. ¿Sí? Y la clase de hoy la partimos diciendo que los polinomios son todos se pueden escribir como series de potencia. Y son analíticas en todos los reales, o sea, se pueden centrar en cualquier punto. Entonces, la función de arriba es analítica en todo R, la función de abajo es analítica en todo R, por lo tanto, la división también es analítica en todo R. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la Q. ¿Sí? O sea que estas dos funciones P y Q se pueden escribir como series de potencias centradas en cualquier número real. ¿Ya? Luego, los puntos ordinarios de la ecuación son todos los reales. ¿Ya? O sea, esto se reduce al final a ver el dominio de P y Q. ¿Sí? Porque las funciones son analíticas en su dominio. ¿Ya? Segundo ejemplo, salvo detalles, que de hecho este segundo ejemplo tiene una pequeña sutileza, que aquí, tenemos, esta es la ecuación, ya al tiro viene en su forma estándar, por lo tanto el P de X es la raíz de X, y el Q de X es 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la derivada de P de X es esto, y el Q, la derivada del Q es 0, así que no importa mucho. El tema es que aquí el dominio de la P con el dominio de la P' no son el mismo.
porque como la derivada de P es 1 partido 2 raíz de X, el 0, que inicialmente aquí no tenía ningún problema, ahora con la P' sí tiene problema. ¿Ya? Entonces yo no puedo asegurar que es analítica en los reales positivos con el 0, sino que puedo asegurarlo solamente en los reales positivos sin el 0. ¿Ya? Porque a pesar de que el P no falle, el P' sí falla. ¿Ya? Entonces uno tiene que mirar en el fondo no solo el dominio de la P, sino que el dominio, o el dominio de la P y de la Q, sino que el dominio de la P y de la Q y de todas sus derivadas. ¿Ya? En el dominio común entre P y todas sus derivadas, ahí va a ser analítica la función. Eso es porque la serie de potencias, o sea, si yo quisiera calcular la serie de potencias de P, uno de los términos va a ser 1 partido 2 raíz de X. Y ahí el 0 no se puede evaluar. ¿Ya? Entonces, la de aquí arriba en verdad no es suficiente con ver el dominio de P y Q, sino que hay que ver el dominio de P y Q y de todas sus derivadas. Pero ¿qué pasa con estas? Que el dominio, o sea, si uno deriva estas dos funciones, el denominador siempre va a ser e elevado a x, solo que después va a ser e elevado a x al cuadrado, e elevado a x elevado a 4, e elevado a x elevado a 8, y etcétera. ¿Sí? O sea que en el fondo no necesito calcular todas las derivadas de P, sino que uno de mirar la forma que tiene, uno se da cuenta que ni P ni ninguna de sus derivadas se va a anular en ningún punto. O sea, se va a indefinir en ningún punto. En cambio aquí sí. Uno echa una mirada a la rápida, dice ya, P tiene dominio del 0 para adelante, pero si la empiezo a derivar, ya sus derivadas tienen el dominio del 0 para adelante, pero sin el 0. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, ambas son analíticas en R+, por lo tanto los puntos ordinarios son R+. ¿Cómo? ¿Qué pasó con lo del 0? Que P no falla en el 0, pero cuando uno empieza a calcular las derivadas de P, las derivadas sí fallan en el 0. Entonces yo no puedo decir que P va a ser analítica en el 0, porque sus derivadas fallan. ¿Ya? En el fondo, para que la P sea analítica en un punto, ese punto no tiene que fallar ni con P ni con ninguna de sus derivadas. ¿Sí? Pero ese cálculo, lo que les decía es que no es necesario que lo hagan explícito paso a paso, sino que lo pueden mirar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Eh, para que sea analítica basta con que exista P y sus derivadas, no importan los signos, la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo sigue derivando, acá siempre va a haber una raíz de X abajo, abajo, abajo. Entonces necesitamos que el 0 esté fuera, ¿ya? Para que no anule nada, ninguno de esos denominadores. Ya, sigamos. Bueno, similar, si se fijan, aquí cuando escribamos esto en la forma estándar, dividimos por x cuadrado menos 1, entonces va a quedar y2', ¿cierto? Aquí va a quedar 2x partido de x cuadrado menos 1, y acá va a quedar 6x partido de x cuadrado menos 1. Entonces, uno solo de mirar acá y acá, bueno, aquí ya falla P y Q, po. P y Q fallan ya en el 1 y en el menos 1, ¿cierto? Pero igual si uno se imagina la derivada, como esto es una fracción, las derivadas van a seguir fallando en el 1 y en el menos 1. Entonces, los puntos singulares de esta ecuación son el 1 y el menos 1. ¿Ya? Y los ordinarios son todos los demás. ¿Ya? Los singulares son donde se indefine ya sea P o las derivadas de P, o ya sea Q o las derivadas de Q. Y los ordinarios son todos los demás. ¿Ya? Así que bueno, vamos a tener formas de escribir, la solución va a estar centrada en cualquiera de esos puntos ordinarios. ¿Ya? Pero bueno, ese teorema ya es parte de lo más práctico de este módulo, que lo vamos a empezar a ver en los talleres globales. ¿Ya? Así que eso sería todo por la clase de hoy. Que estén muy bien, nos vemos el jueves. Y recuerden que pueden enviar el taller integrado hasta hoy en la noche, en grupo. ¿Ya?